¿Alguna vez has sentido que el mundo que conocemos no es lo único que existe? Que hay algo más, algo invisible acechando en las sombras, esperando el momento justo para mostrar su verdadera cara. Hoy, en este episodio, te invito a adentrarte en los relatos más oscuros y aterradores, historias que desnudan el miedo, contadas por Lupita y Quesito. Prepárate, porque lo que escucharás hoy no es para los débiles de corazón. Bienvenidos a un aterrador caso más. Edificios comunes, vecinos cotidianos y vidas aparentemente normales pueden ocultar historias que hielan la sangre. Hoy les contaré una de esas historias, un relato sacado de los testimonios de las alucines, narrado por Lupita. Este es el tipo de experiencias que te hace cuestionar todo, incluso tu propia cordura. Una joven llamada Ivana, originaria de una provincia, decidió mudarse a la Ciudad de México en busca de trabajo. Al llegar, encontró un departamento en renta que parecía perfecto, cerca de su oficina y con el espacio justo que necesitaba. Sin dudarlo mucho, lo rentó y se instaló. Todo parecía ir bien, al menos durante la primera noche. La calma se desmoronó la segunda noche, cuando Ivana comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes del departamento de arriba, movimientos de muebles, pasos y crujidos constantes parecían provenir de ahí. A pesar de que el edificio tenía pocos habitantes y el departamento superior, según le habían dicho, estaba vacío, los ruidos se intensificaron con el paso de las semanas. Ya no eran solo sonidos, sino gritos desgarradores y llantos, como si alguien estuviera sufriendo. Desesperada, Ivana habló con el administrador del edificio, quien aseguró que nadie vivía en el departamento de arriba. Incrédula, grabó los sonidos con su celular para demostrar lo que estaba ocurriendo, pero al reproducirlos no se escuchaba absolutamente nada. Era como si solo ella pudiera oírlos. Esa misma noche, Ivana decidió subir al departamento. A través de las ventanas cubiertas con aluminio y periódicos, logró apreciar el interior. El lugar estaba completamente abandonado, lleno de polvo y con juguetes infantiles tirados por el suelo. Una bicicleta pequeña, una muñeca y un caballito de madera parecían estar allí desde hacía años. El ambiente era pesado y algo en el aire le hizo sentir un escalofrío que le recorrió la espalda. El tiempo pasó y aunque Ivana intentó ignorar los sonidos, la situación se volvió insoportable. Una noche, llevó a una compañera de trabajo a su departamento. Mientras platicaban, los gritos comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes que nunca. Su amiga también los escuchó, confirmando que no era solo imaginación de Ivana. Ambas decidieron subir al departamento para ver qué estaba ocurriendo. Cuando llegaron, algo extraño había cambiado. Los vidrios ya no estaban cubiertos y el lugar parecía más habitado. Decidieron tocar la puerta y al hacerlo, ésta se abrió lentamente con un crujido que erizó su piel. Entraron al departamento, avanzando por un pasillo oscuro, siguiendo los gritos. De pronto, llegaron a una habitación donde una mujer bañaba a una niña en una tina. La escena parecía congelada en el tiempo, pero la mujer levantó la cabeza y las miró directamente. Su rostro no era humano, piel pálida, ojos negros y vacíos, y una boca desproporcionada que parecía gritar sin emitir sonido alguno. Paralizadas por el terror, ambas huyeron del lugar. Bajaron al administrador, quien una vez más negó que alguien viviera en ese departamento. Sin embargo, lo que más inquietaba a Ivana no eran los gritos o las visiones, sino una niña que comenzó a aparecer en su propia casa. Cada noche despertaba para encontrarla en su cama, diciendo que Elsie le había dicho que allí estaría segura. La niña hablaba de alguien llamada Elsie, pero Ivana no entendía a quién se refería. Finalmente, desesperada, Ivana buscó la ayuda de una medium. La mujer, al entrar al departamento, dijo que había una niña mojada con el alma atrapada en este mundo. Había muerto de forma trágica y su espíritu, confundido,
buscaba consuelo en Ivana. La médium aseguró que el espíritu de la madre de la niña también estaba presente, intentando repetir el mismo ciclo de violencia que la había llevado a la muerte. Aunque se realizó un ritual para ayudar a la niña a encontrar la paz, Ivana nunca pudo olvidar aquellos días. A pesar de cambiarse de departamento, su vida quedó marcada por la presencia de algo que nunca pudo entender completamente. Y aunque la médium aseguró que todo había terminado, Ivana sabía que a veces las puertas que se abren al otro lado nunca se cierran por completo. Las historias de casas embrujadas tienen algo peculiar. Pueden ser entretenidas a la distancia, pero inquietantes cuando te suceden a ti. Quesito, en uno de esos momentos de charla con Lupita, decidió abrirse sobre los extraños eventos que marcaron su vida en una casa de Reynosa, donde cuenta lo siguiente. La casa de Reynosa no era particularmente vieja ni lúgubre, pero había algo en ella que ponía a todos nerviosos. La tía de Quesito, una mujer poco impresionable, empezó a notar cosas fuera de lo común. Inicialmente fue la figura de un niño que aparecía y desaparecía. Lo veía pasar por la barra de la cocina, confundida al pensar que era su sobrino. Sin embargo, al ir a buscarlo, se daba cuenta de que no había nadie allí. La primera vez que vio al niño, claramente fue un día mientras cocinaba. A través de la ventana que daba al patio, divisó a un pequeño, con un corte de cabello antiguo, rubio y vestido con un overol corto. Caminaba como si estuviera marchando, pero no emitía sonido alguno. Algo en su apariencia era tan anacrónico que le erizó la piel. Quesito escuchó estas historias de su tía con cierto escepticismo, hasta que llegó el día en el que tuvo que quedarse sola en esa casa. Su padre salió al gimnasio, dejándola descansar después de regresar de la universidad. Quesito, vestida con una simple bata, se despertó en la oscuridad absoluta, algo inusual. Bajó a la sala y mientras esperaba a su padre, se distrajo con el celular. De pronto, el sonido de una cuchara cayendo en la tarja de la cocina rompió el silencio. Intentó racionalizarlo. Seguro mi papá dejó mal puesta la cuchara, pero la sensación de inquietud se instaló en ella como un peso. Minutos después, mientras seguía revisando el celular, escuchó algo que le heló la sangre. Desde el cuarto de su padre, al final de un largo pasillo, se oyó cómo la puerta se azotaba violentamente. Acto seguido, se percibieron pasos pesados recorriendo el pasillo, uno tras otro, acercándose a su habitación. El ruido era tan real, tan fuerte, que no podía ser su imaginación. De pronto, su propia puerta se cerró de golpe. El miedo la paralizó por unos segundos, pero luego reaccionó. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo al jardín, descalza y con su celular en la mano. Llegó al parque más cercano. Llamó a su padre entre lágrimas. Cuando él regresó a casa, revisó cada rincón convencido de que alguien se había metido, pero no encontró a nadie. Los eventos no terminaron allí. Días después, mientras Quesito y su hermano esperaban en la sala, escucharon nuevamente los pasos que recorrían el pasillo. Esta vez, una risa infantil acompañó el sonido. Ambos se miraron aterrados, sin necesidad de decir nada. Salieron corriendo de la casa. Aunque el padre de Quesito trató de calmarla con explicaciones racionales, algo quedó claro para todos. No estaban solos en esa casa. Lo que sea que habitaba allí parecía anclado al lugar. A pesar de mudarse a otro sitio, Quesito nunca volvió a ver al niño o a escuchar los pasos, salvo cuando regresaba a la casa de Reynosa. Hasta el día de hoy, ese lugar sigue siendo un misterio. ¿Era una presencia que no podía abandonar el espacio? ¿Un espíritu atado a un pasado lejano? Quesito no tiene respuestas, pero cada vez que vuelve, sabe que no estará sola. En Hermosillo, Sonora, entre los ecos de las leyendas que rondan sus calles,
Hay una historia que sigue estremeciendo a quienes la recuerdan. Es la historia del antiguo casino del Country Club, un lugar que en los años 80 fue sinónimo de celebración y diversión. Pero en el capítulo 16 de Las Alucines, Lupita nos cuenta un poco sobre esta historia que se convirtió en leyenda. Este casino era el corazón de las fiestas en Hermosillo, donde las luces brillaban intensamente y la música invitaba a todos a bailar. Entre estas celebraciones se cuenta la historia de una joven de 16 años, cuya belleza era tal que acaparaba todas las miradas. Ella anhelaba asistir a una de las fiestas del casino, pero su madre, con un presentimiento, le prohibió ir. «No quiero que salgas. Algo no está bien», le advirtió. Sin embargo, la chica no quiso escuchar. «Vida solo hay una», pensó, mientras se arreglaba a escondidas para asistir al baile. La joven llegó al casino y de inmediato fue el centro de atención. Con su vestido radiante y un encanto natural, no pasó desapercibida. Fue entonces cuando un hombre extraordinariamente guapo apareció, alto, elegante y con un aire magnético. Él se acercó y la invitó a bailar. Ella aceptó, sintiendo que había encontrado a alguien especial esa noche. Mientras danzaban, algo extraño comenzó a suceder. El ambiente se volvió sofocante y las personas alrededor comenzaron a sentir un calor insoportable. La chica, atrapada en el hechizo del baile, apenas notó cómo la temperatura subía, pero pronto sintió que algo estaba mal. La mano del hombre, posada en su cintura, comenzó a arder como fuego. Miró hacia abajo y vio que su vestido se oscurecía donde él la tocaba, como si estuviera quemándose. A su alrededor, el calor se intensificó y el humo comenzó a llenar el lugar. La gente aterrorizada trató de escapar mientras las llamas devoraban el casino. Sin embargo, la joven y su pareja seguían bailando. Algunos testigos afirman que la escena era tan perturbadora como fascinante. Mientras el fuego crecía y el caos reinaba, ellos no dejaban de moverse al ritmo de la música. En medio de la confusión, aquellos que lograron escapar aseguran haber visto cómo el hombre comenzaba a transformarse. Algunos dijeron que le salió una pata de cabra, otros mencionaron una cola, pero todos coinciden en que su aspecto dejó de ser humano. Finalmente, el incendio consumió todo el lugar. Cuando los bomberos lograron apagar las llamas, encontraron cuerpos de los asistentes que no pudieron escapar, pero nunca hallaron rastro alguno de la joven o de su acompañante. Sus amigas describieron con detalle el vestido que llevaba y cómo lucía, pero ni ella ni el hombre que la acompañaba aparecieron entre los escombros. Durante años, la madre de la chica buscó desesperadamente respuestas. Iba al casino, ahora reducido a ruinas, y gritaba el nombre de su hija, suplicando que volviera, pero nunca encontró paz ni explicaciones. Hoy el casino permanece en pie, pero solo como una estructura quemada y abandonada. Aunque algunos jóvenes se atreven a entrar en busca de emociones, se dice que el lugar está maldito. Hay quienes afirman haber escuchado música que brota de la nada o haber sentido una presencia que los observa. Pero lo que más aterra a quienes se aventuran a las ruinas es la posibilidad de verlos a ellos, la pareja que bailó hasta el final, atrapada en un vals eterno entre las cenizas y el misterio. En el corazón de Ciudad Juárez existe un café. Fue allí donde la Quesito vivió una experiencia que jamás olvidaría. Su historia, contada entre risas y recuerdos fragmentados, es un relato que desafía toda lógica. Todo comenzó cuando la Quesito decidió visitar a su padre y a su hermano en Ciudad Juárez. Su padre, con entusiasmo, le mencionó un peculiar café que creía que le encantaría, un sitio con un aura diferente, cargado de misticismo
Sin pensarlo demasiado, accedió a ir. Al llegar, el lugar no decepcionó. Las mesas bajas, los cojines dispersos y la iluminación tenue ofrecían un ambiente acogedor pero extraño. Pero lo que más llamó su atención fue un cuarto privado al que los invitaron a pasar, adornado con sábanas colgantes y decoraciones de aire ritualístico. En ese momento, una mujer entró al cuarto, vestida de forma sencilla, pero con una presencia que imponía respeto. Ofreció leerles el café. La Quesito, reacia a este tipo de prácticas, intentó declinar educadamente, pero ante la insistencia de su padre, accedió a que leyeran las cartas en lugar del café. La mujer, con movimientos seguros, bajó el mazo de cartas y lo dividió en 3. ¿Pasado, presente o futuro?, preguntó con una voz suave, pero cargada de misterio. La joven eligió el pasado, deseosa de confirmar si aquello era real. Lo que vino después fue perturbador. La mujer comenzó a hablar con una precisión desconcertante. Estás a punto de firmar un contrato importante, pero debes hacerlo con tu propio conocimiento, no confiando en otros. La Quesito recordó que, efectivamente, estaba por firmar un documento crucial. Luego, la mujer añadió: sé que lloras todas las noches por alguien. Esa frase la heló. Nadie, ni siquiera su familia, sabía sobre sus noches de llanto solitario. Aturdida, decidió detener la lectura. Se excusó diciendo que le dolía la cabeza, aunque en realidad sentía que algo más profundo le estaba afectando. El hermano de la Quesito, más escéptico, decidió tomar su turno. La mujer le preguntó qué deseaba saber, y él eligió el futuro. Sin titubear, la mujer le advirtió: debes tener cuidado. Estás involucrado en algo que podría llevarte a un problema legal grave. Lo inquietante es que él había estado recientemente en un accidente automovilístico y estaba en medio de un juicio para determinar responsabilidades. La atmósfera se volvió insoportable. La joven quería irse, pero su padre, fascinado por todo lo que estaba sucediendo, decidió quedarse un rato más. Antes de marcharse, la mujer se dirigió a él y le dijo: esa cadena que llevas contigo seguirá contigo por muchos años. La cadena, un objeto de gran valor sentimental en la familia, era un símbolo de herencia que solo ellos conocían. La precisión de la afirmación dejó a todos sin palabras. Meses después, al recordar aquella noche, la Quesito discutió con su padre. Según él, ella había pedido ir al café, pero ella recordaba lo contrario. Lo más extraño era que su padre aseguraba no conocer a la mujer que les leyó las cartas, a pesar de haber dicho lo contrario aquella noche. Además, mencionó que la mujer había entrado al cuarto por su cuenta, como si hubiera estado esperando. En el capítulo número 16 de Las Alucines, Lupita contó una leyenda escalofriante de México. Este es uno de esos relatos que perduran en el tiempo. Una leyenda que se escucha en las calles de Guadalajara y que, como una sombra, se queda contigo mucho después de oírla. En Guadalajara hay una iglesia que guarda un secreto inquietante. Es el cuerpo de una niña momificada que yace intacto en un ataúd de cristal. Su nombre es Santa Inocencia. Su historia, según cuentan, está envuelta en dolor y misterio. Se dice que esta niña vivía en un hogar marcado por el maltrato. Sus padres, duros y crueles, no mostraban afecto alguno hacia ella. Sin embargo, en su pequeño corazón, la niña sentía un deseo ferviente a hacer su primera comunión. Con una fe que parecía inquebrantable, rogaba a sus padres, pero su respuesta siempre era la misma: un rotundo no. Lejos de rendirse, la niña tomó una decisión valiente. En secreto, comenzó a asistir al catecismo, día tras día. Con la ayuda de las catequistas compasivas, preparó su corazón y su espíritu. Finalmente, llegó el día tan esperado.
Vestida de blanco, con una pureza que brillaba en su rostro, recibió la Eucaristía por primera vez. Pero su felicidad fue efímera. Sus padres, al enterarse de lo ocurrido, se llenaron de una ira inexplicable, como si una fuerza oscura se hubiera apoderado de ellos. En un acto de crueldad indescriptible, la tomaron con su vestido de primera comunión y la metieron en un horno. Los gritos de la niña resonaron como un eco desgarrador en la casa, mientras el humo empezaba a salir. Pasaron horas. Finalmente, los padres parecieron despertar de aquella locura que los consumía, pero era demasiado tarde. Abrieron el horno y en ese momento, una escena que desafiaba toda lógica se reveló ante sus ojos. El cuerpo de la niña estaba intacto. Ni una quemadura marcaba su piel. Su vestido blanco permanecía puro, como si el fuego hubiese respetado su inocencia. Su cabello suave y brillante seguía acomodado con delicadeza, pero la niña ya no respiraba. Los vecinos, atraídos por el caos, llegaron al lugar y la historia se propagó como un incendio en la comunidad. Con el tiempo, la iglesia decidió preservar su cuerpo y colocarlo en un ataúd de cristal, venerándola como un símbolo de santidad. La llamaron Santa Inocencia. Hoy, su cuerpo permanece expuesto en la Catedral de Guadalajara. Los visitantes que se acercan dicen sentir su mirada. Algunos aseguran que sus ojos cambian de posición, que en ocasiones parecen más abiertos, como si estuvieran observando a quienes se acercan. Más allá de lo inquietante de su presencia, se dice que Santa Inocencia concede milagros. Las personas llegan con fe, rezan y le hacen peticiones esperando recibir su ayuda. Pero el aire que rodea su figura está cargado de misterio, un recordatorio de que, a veces, las leyendas nacen de historias reales tan estremecedoras que no se pueden olvidar. Imaginen estar en una casa antigua, en una ciudad llena de ruidos, pero que, a pesar de todo, se siente extrañamente solitaria. Un lugar donde todas las sombras parecen moverse con vida propia y donde hasta el aire huele diferente. Todo está en calma, pero en el fondo de esta tranquilidad, algo inquietante acecha. Ahora les contaré lo que le pasó a Quesito, que vivió algo extraño, algo que no puede explicar del todo. Quesito, al llegar a vivir en la casa de su abuelo, en Ciudad de México, no imaginó que iba a encontrarse con algo que jamás podría haber anticipado. Su abuelo, ya mayor, había fallecido hacía poco menos de 2 años, pero su presencia parecía no haberse ido del todo. Una tarde, mientras Quesito cocinaba en la cocina, veía hacia la puerta que estaba frente a la estufa. De repente, algo la hizo voltear. Allí, en el umbral de la puerta, vio a su abuelo, pero no como lo recordaba en sus últimos días, sino como lo había sido de joven. Estaba delgado, peinado, con la energía que solía tener cuando era joven. Él estaba apoyado en el marco de la puerta, como si simplemente quisiera platicar, como si fuera una visita común. Quesito no sintió miedo, solo una extraña paz, como si estuviera viendo a su abuelo tal cual lo conoció en su juventud. Pero, al mirar nuevamente, él ya no estaba allí. Pensó que tal vez había sido un sueño o una ilusión, pero algo en su interior le decía que no. Algo en el aire se había quedado, como un eco de lo que había sucedido. No le contó a nadie, no quería que su familia pensara que estaba viendo cosas. Pero pronto comenzó a notar otros detalles. Un aroma peculiar llenaba la casa. Un aroma a loción, la misma que su abuelo usaba. Era como si él estuviera presente, de alguna forma, incluso después de su partida. Ella sentía que el olor se le metía en las narices en momentos inesperados, en la sala, en su cuarto, como si el abuelo estuviera paseando por allí, tan cercano, tan palpable. El tiempo pasó, y un día le confesó a su padre lo que había vivido. Para su sorpresa,
su padre le reveló que él también había experimentado lo mismo. A veces, cuando estaba en la sala de la casa, sentía el mismo olor de loción y no podía evitar pensar en su propio padre, el abuelo de Quesito. Él había sentido que algo estaba presente, algo que no podía explicar, pero no se atrevió a contarle a nadie, pues pensaba que podría asustarlos. La historia no termina ahí. En la casa también vivía una señora llamada Alejandra, quien había trabajado para la familia del abuelo durante muchos años. Alejandra tenía una profunda gratitud por él y hasta el día de hoy, cuando limpiaba la casa, hablaba como si él aún estuviera allí, en cada rincón. A veces, cuando algo no estaba bien, como la temperatura del boiler, ella lo atribuía a su abuelo, asegurando que él no gustaba del calor excesivo y ajustaba las cosas como él lo hacía cuando vivía allí. Nadie más podía comprenderlo, pero para ella, el abuelo seguía presente. A lo largo de los días, Quesito comprendió que el abuelo no había dejado su hogar por completo. Su presencia persistía, no de la manera en que uno esperaría, sino de una forma mucho más sutil y misteriosa, como si el alma de una persona no estuviera dispuesta a alejarse tan fácilmente, como si los recuerdos de una vida compartida fueran lo suficientemente fuertes como para llenar el espacio vacío dejado por su partida. Así, la joven comenzó a aceptar lo que veía, lo que sentía, y aunque no todos lo comprendieran, sabía que, de alguna manera, su abuelo estaba allí, observándola, guiándola, con una calma que solo puede brindar el amor que queda cuando un ser querido se va. Sin embargo, ese amor, ese lazo invisible, a veces puede manifestarse de formas que no entendemos del todo. Y lo peor es que cuando empiezas a verlo, sabes que no hay vuelta atrás. A veces, la muerte no significa un adiós definitivo. Existen momentos en los que la línea entre los vivos y los muertos parece desdibujarse, como si algo o alguien pudiera atravesarla y regresar, aunque por poco tiempo. Esta es una historia que le sucedió a Lupita y a su mamá, un relato tan aterrador como conmovedor, donde un espíritu se negó a partir y apareció para dar un último mensaje a su ser querido. Hace algunos años, cuando el abuelo de Lupita falleció, las cosas no fueron fáciles. La madre de Lupita, muy unida a él, fue la que más sufrió con su partida. Durante el duelo, la tristeza fue tan profunda que su madre, por un tiempo, no pudo salir del shock. Pasaron los meses y aunque poco a poco su mamá parecía ir mejorando, algo extraño ocurrió. Una tarde como cualquier otra, la familia regresaba a casa después de un paseo. Iban en el carro cuando de repente la madre empezó a hablar, sorprendiendo a todos. Dijo que su papá, el abuelo, ya fallecido, estaba esperando en el porche de la casa. Al principio pensaron que era un comentario sin sentido, tal vez el resultado de la tristeza, pero la madre insistió, asegurando que lo veía claramente allí, esperando para tomarse un café. Lupita y sus hermanas, confundidas y asustadas, intentaron calmar a su madre, pero ella seguía insistiendo, convencida de que su papá estaba allí, y lo peor de todo, no solo lo veía, sino que parecía estar conversando con él, como si nada hubiera pasado. La situación se volvió aún más aterradora cuando la madre bajó del coche y se acercó al porche, llamando a su papá como si él estuviera vivo. Las hijas, aterradas, no sabían qué hacer, sentían que algo no estaba bien, que no podían creer lo que estaba sucediendo. La madre habló como si estuviera conversando con un ser querido, pero no era el abuelo. Era un fantasma que parecía no poder irse, y en ese momento, la madre, completamente confundida, se desplomó en el suelo, llorando desconsolada. Ella, hablando sola, decía que no quería dejarlo ir, que lo amaba y que no podía vivir sin él. Lo extraño no terminó ahí. En el aire flotaba un olor raro, como gasolina y aceite de carro, como el que deja el trabajo de un mecánico, algo que no tenía explicación alguna, pero
Lo peor vino después, cuando la madre comenzó a rezar como si se estuviera despidiendo de algo que no entendía. Pasaron horas y finalmente la madre se calmó. Luego, cuando habló con sus hijas, les confesó lo que había sucedido. Aseguró que había visto a su papá como si estuviera allí en carne y hueso. Él le había hablado, le había pedido que dejara ir ese dolor, que lo dejara ir para poder descansar. Aunque le costaba creerlo, la madre sentía que el espíritu de su padre había regresado para darle ese mensaje. Lupita, aún asustada, le preguntó a su madre si lo había visto de verdad, y ella respondió afirmativamente. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a preguntarse si lo que sucedió fue una manifestación de su mente, un momento de negación, el resultado de un trauma no resuelto. Pero para la madre, aunque muchos pudieran dudar, esa aparición le dio la paz que necesitaba para seguir adelante. Y aunque para todos los demás pudiera ser simplemente una reacción del duelo, para la familia, esa noche se quedó marcada en sus corazones, recordándoles que tal vez, cuando no podemos dejar ir a alguien, el universo encuentra una manera de hacerlo por nosotros. Si quieres escuchar más historias de terror, aquí te dejo una lista de reproducción. Nos vemos en un próximo video.